continuamos con su programa El Tribunal de la Tarde. En la audiencia preliminar del día de hoy ya se encuentra con nosotros la doctora Yeanny Ramírez, quien es pediatra y neumóloga y con quien conversaremos sobre el COVID-19 en los niños, en el sentido de la automedicación y de qué pudiéramos hacer si no conseguimos las pruebas. Doctora, buenas tardes, bienvenida al Tribunal de la Tarde. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes una vez más. Recuerdo Doctora, que la última vez que estuvimos fue al inicio justamente de la pandemia. De la pandemia. Y qué bueno tenerla de vuelta, porque han ido sucediendo tantas cosas, doctora. Hasta a nivel familiar uno ha vivido esta que sería nuestra primera pregunta, de cómo hemos sentido cierta desesperación ante la necesidad de hacer pruebas, ya sea por algunos síntomas que hemos visto en familiares y en personas muy cercanas, y especialmente en los niños, esa desesperación puede tomar cuotas más altas. Entonces, me gustaría saber ¿cuál sería la recomendación, doctora, ante la ausencia de pruebas, pero la presencia de síntomas y la sospecha de que se pudiera estar contagiado del coronavirus? Exacto. Resulta que esta es una pregunta que genera mucha incertidumbre a diario, precisamente porque sabemos que ha habido un abarrote de la necesidad de pruebas y por ende ha cesado y ha disminuido la capacidad como sistema que se tiene de aportar las suficientes pruebas que se necesita como país. Sin embargo, es importante que los padres y los cuidadores tengan presente que lo primero que hay que hacer ante una sintomatología es acudir al médico. Hay mucho temor de salir de la casa con los niños porque me escriben los pacientes, doctora, mire, pero no quiero salir de la casa. Pero es importante que el paciente sepa que es necesario salir a llevar al niño ante la presencia de cualquier síntoma, así sea una sintomatología leve. ¿Por qué? Porque nosotros como profesionales de la salud no necesitamos una prueba para yo poder hacer un tratamiento. Y aclaro con esto, si el paciente tiene síntomas, una prueba positiva no es lo que va a dictaminar qué tratamiento yo voy a hacer. Nosotros tenemos cómo avalarnos, cómo corroborar esa sospecha una vez hecho la evaluación física del paciente con otras pruebas que nos van a hacer sospechar de si estamos frente a esto o no. O sea, la prueba no es lo que va a determinar qué tratamiento voy a usar con dicho paciente. La prueba me va a orientar de que si ese paciente está positivo, voy a tomar ciertas medidas para yo evitar la propagación, pero eso no me va a determinar qué tratamiento yo voy a usar. Simple. Tenemos otras pruebas, estudios de imágenes, pruebas de laboratorios complementarias, que con esa alta sospecha podemos empezar un tratamiento sin tener la prueba todavía. Sí, doctora. Sí, adelante, Lucibel, adelante. Doctora, ¿cuáles síntomas más particulares pudiéramos notar en los niños o son exactamente los mismos que notamos en un adulto? Sí. ¿Hay alguna variante? La sintomatología puede variar, pero en sentido general es la misma. Simplemente, en su mayoría, los niños presentan sintomatologías leves e incluso muchos centenares de niños asintomáticos y sin embargo están cursando con un proceso de COVID-19 en la actualidad. Entonces, por eso es el énfasis de acudir a la consulta para nosotros poder hacer un diagnóstico a tiempo y poder evitar que ese niño sea un ente de contagio. Entonces, sí, los síntomas son muy similares a los de los adultos, son síntomas similares y de hecho se decía al inicio, y recuerdo, Vianney, que lo comentamos al inicio de todo esto, que yo hacía énfasis en que los niños sí, porque se había dicho, hasta ese momento se había dicho que los niños no presentaban, que no se había visto caso, y hemos visto en el transcurrir del tiempo y que vamos conociendo el proceso de la enfermedad, que los niños sí, incluso hemos tenido complicaciones graves con niños y hemos tenido incluso defusiones de niños. Entonces, es importante alertar al respecto. Seguimos haciendo el mismo énfasis. Las medidas de prevención son las mismas desde el inicio. Esto no ha variado. El curso de la enfermedad y la forma de propagación sigue siendo la misma que conocemos hasta el momento. Doctora, entonces, su experiencia, discúlpenme chicos, para no salirme del hilo, en su experiencia, por ejemplo, con bebés contagiados, digo, de meses,
de edad, ¿lo llegan a superar? Si está su organismo a esa edad de acuerdo o digamos, a tono para superar el virus con tan corta edad? Sí, sí. Por ejemplo, en los lactantes menores que yo he tenido, o sea, que son los pacientes menores de 1 año, incluso los recién nacidos, hemos tenido afortunadamente síntomas muy leves de la enfermedad. Sí, y ciertamente esta población, aunque su organismo tiende a ser más vulnerable, hemos visto que la evolución ha sido más satisfactoria. Con esto quiero aclarar de que siempre la presentación de los signos y síntomas de la enfermedad SARS-CoV-2 o COVID-19 va a estar determinada por esa carga viral que pueda haber tenido ese paciente. Por eso vamos a observar que en unos pacientes, pacientes sin comorbilidades, o sea, sin otras patologías de base, pueden evolucionar de una forma muy distinta a otro paciente, y eso va a estar determinado por qué cantidad de virus ha inoculado a ese organismo. Entonces, eso también es un componente que se agrega y que nos permite valorar qué tan satisfactoria o no pueda ser la evolución. Doctora, yo quiero ir a la parte del debido seguimiento de los niños, porque para las madres y los padres, cualquier cosa que le pase al niño, al bebecito, es una situación de emergencia. O sea, síntomas del COVID como fiebre, diarrea, dificultad respiratoria que pudiera tener un niño, lo primero que hacen los padres es llevarlo a la emergencia. Pero de la emergencia entonces pudieran, doctora, medicarlo, pero no saben que hay una situación de COVID. O pudiera entonces pedirle a los padres que lo llevan a su pediatra, pero hay una situación de COVID. Entonces, ¿qué usted recomienda en este caso? En nuestro país, la mayoría, independientemente del nivel socioeconómico de cada quien, la mayoría de las personas cumplen con un control pediátrico. Y dependiendo el tipo de médico que sea o no, va a haber esa relación médico-paciente, ¿verdad? De que usted pueda tener la libertad de llamar a su médico. Es lo que siempre yo aconsejo. Llame a su médico primero y él le dará las pautas, si lo ve en la consulta o si de verdad el niño debe acudir a una emergencia. Porque con esto reducimos ciertamente la exposición. No es lo mismo ver un paciente en un consultorio que ver un paciente en una emergencia. Y si son centros de salud donde las emergencias están compartidas, mayor es el riesgo al que exponemos a ese paciente. Pero lo correcto es eso, contactar a su médico de cabecera o de base para que él dé las pautas de qué va a hacer, porque muchas cosas, aunque no recomiendo 100% las consultas online ni eso, pero sí se puede por esa vía dar ciertas recomendaciones. Ya ciertamente si es un paciente que ya tu médico conoce y tiene su historial, es más fácil darte ciertas recomendaciones y a veces no es necesario salir. Pero si tenemos sospechas, ya sea porque hay un contacto o no, simplemente la sintomatología, lo correcto es que ese paciente sea evaluado. Si es evaluado en la emergencia, lo correcto es que se llame a su médico tratante y entonces él dé las directrices. Ante la pandemia que estamos, todo paciente que tenga síntomas, así sea un proceso febril, se le va a hacer un descarte de dicha enfermedad, aunado con la clínica que consigan al momento de la evaluación. Doctora Ramírez, escúchame, Ernesto. No, adelante, adelante. Doctora, siempre nosotras las madres, usted sabe que los niños tienen que asistir a sus citas pediátricas. O sea, aunque no estén enfermos, pues nosotros tenemos que llevarlo ya a una consulta. Mayor es cierto que últimamente, pues nosotros sentimos miedo a asistir a una clínica, a un centro. ¿Cuáles son esas recomendaciones que usted nos da? Un niño sano, ¿es importante que lo llevemos a su cita o podemos llamar a su pediatra para que le dé seguimiento por teléfono y no asistir al centro? Sí, yo estoy de acuerdo con ese punto. Los pacientes que se le está haciendo control sano, que son esos pacientes
que van periódicamente mes tras mes a ese control, que es un paciente que no tiene, que su médico ya hasta el momento que lo ha evaluado sabe que es un paciente solamente para hacer los controles de crecimiento, de talla, de peso, que no hay una patología de base per se y que el paciente está sano. Yo personalmente, mi recomendación es, vamos a postergar esto hasta que baje un poquito el pico. Vamos a postergar eso porque es un paciente que no tiene una condición que amerite ante una pandemia estar acudiendo a consultas. Esa es mi recomendación. Ahora bien, si hay paciente que se le está haciendo un control de crecimiento y desarrollo o tiene alguna condición que se ha descubierto en el transcurso y que hay que observarla, ese paciente sí debe acudir. Pero si es un paciente que está sano y no hay necesidad de exponerlo, entiendo que no, que eso puede esperar. Ahora bien, hago otra salvedad también. En el caso de las vacunas, eso sí no se puede postergar, porque acuérdense que estamos frente a una pandemia. Sin embargo, siguen en el ambiente, siguen emergentes las otras enfermedades que habitualmente conocemos y que tenemos. Entonces, eso sí no. Siempre les recomiendo, por ejemplo, para los lactantes menores y mayores, o sea, niños menores de 2 años, que sabemos que ya se ha propagado mucho y se ha discutido mucho sobre el uso de los tapabocas. No deben ser colocados los tapabocas a esa población pediátrica, pero sí deben acudir a sus controles de vacunas. Ya los centros están preparados para asistir a las vacunas con horario establecido y tomando todas las medidas del lugar. Es importante resaltar que una sola medida por sí sola no nos va a garantizar la suficiente protección. Tenemos que hacer un engranaje de todas esas medidas, el distanciamiento social, el lavado frecuente de las manos, el uso de tapabocas de o mascarillas, mascarillas. que deben ser boca y nariz, no colocárnoslas aquí cuando vayamos a descansar, retirárnoslas así por la parte que colocamos en las orejas y demás. En el caso de los lactantes, siempre recomiendo, como no puedes usar mascarillas, puedes ponerte el portabebé y adosar el niño hacia ti y te cubres tú y las personas que vayan a ir con el niño, y ya con eso le estamos confiriendo protección. Doctora, y es muy idóneo, y sigo en esa misma línea con el tema de los niños, su doble condición a nivel profesional, ¿no? De pediatra y neumóloga, para aclararnos una duda que hemos escuchado en muchos medios de comunicación, de que los niños tienen menor nivel de vulnerabilidad ante el COVID-19. Se han compartido cifras que indican que la cantidad de fallecidos en menores de 8 años son ínfimas, gracias a Dios. Hubiésemos deseado que no haya fallecido ninguno, pero nos gustaría su opinión profesional para que la gente, para que eso quede claro. O sea, ¿es que los niños tienen un sistema inmunológico mejor, o es que no tienen algo que les ayuda, o es que como han sido los primeros en ser confinados han estado menos expuestos? ¿Cuál es la situación real de los niños ante el coronavirus? Ahí hay suma de factores y mencionaste dos muy importantes. Ciertamente los niños fueron confinados antes de que esto se propagara y han permanecido en casa con clases virtuales, y los que han necesitado salir son los adultos, que si toman y adoptan las medidas no hay por qué ver un niño que se contagie. Sería en el mundo ideal. Entonces, la otra parte está dada a que no es que los niños tienen un sistema más desarrollado, más maduro. No, al revés, es todo lo contrario. Los niños tienen un sistema inmunológico más inmaduro porque está apenas en crecimiento y desarrollo. Se habla de que hasta los 8 o 10 años todavía el niño está arborizando ese sistema respiratorio, o sea, todavía está creciendo en crecimiento y desarrollo. Se dice que más o menos a los 10 años el niño completó ese crecimiento pulmonar. Entonces, es como paradójico que tú digas, sí, pero ¿por qué los niños hacen sintomatología leve y enfrentan esto más fácil que los adultos? Se ha hablado, y hay varias teorías de que habla de que hay una vulnerabilidad en la vasculatura, o sea, los vasos, las arterias, las venas, de que hay una vulnerabilidad a este nivel, y que a medida que pasan los años, que crecemos en edad, esto
va disminuyendo esa capacidad de funcionabilidad de los vasos sanguíneos, cosa que no pasa en los niños, pese a que tienen un sistema inmaduro, esa vasculatura en ellos sí está fortalecida. Esto todavía se está estudiando si esto es. También se habla, hay una teoría de que se sustenta y es la más aceptada, de que el virus necesita ser un engranaje, ¿cómo decirlo así en un término llano? Es como que tiene que encajar para poder penetrar y hacer todos los estragos que va a hacer en el organismo. Los niños al tener este sistema todavía no le permite, o sea, es como que él no encuentra, como si fuese una ficha de un rompecabezas, como que no encuentro con dónde es que va a encajar. Y eso ha sido un factor que ha favorecido a ese paciente pediátrico. También está, como siempre mencionamos, lo de la carga viral. Si es el adulto que sale, el adulto está expuesto a varias personas y supongamos que hay 2 o 3 personas contagiadas y yo no tengo la debida precaución, voy a tener virus de diferentes personas. Entonces, cuando estoy en contacto con el niño, va a tener el virus quizás mío, pero quizás adoptó ciertas medidas y la carga viral va a ser menos. O quizás cuando enferma o cuando yo estoy contagiando, ya la potencia del virus ha disminuido. Todo esto todavía son teorías, recuerden que es una enfermedad que es nueva y que vamos a ir conociendo sobre la marcha, pero estas son las teorías que más nos permiten como que entender, y con lo que vivimos a diario, es lo que nos permite, bueno, ciertamente, tiene algo de cierto, lo creo, todavía necesita más corroboración, pero es lo que se está estudiando hasta el momento. Sí, estamos conversando con la doctora Yanni Ramírez Sánchez, pediatra neumóloga, y estamos hablando del tema del COVID-19 en niños. Doctora, el tema de la automedicación, Sí. la importancia de no usar esto, de no automedicarse, la gente, aquí todo el mundo es médico aquí en este país. Sí, así es. Comienzan a recetar y automedicarse. Explíquenos esta parte de cómo pudiera afectar la automedicación a una persona con COVID-19. Claro, tenemos, sí, al niño, tenemos como cultura, es como algo muy cultural de que, pero a fulano le dio gripe y le indicaron eso y le resolvió. Entonces, así mismo hacemos, o el remedio de la abuela, o la vecina que dice que esto le funciona y que el médico lo vio y le indicó eso y con eso mejoró. Entonces, ¿qué pasa con los niños? No está recomendado la automedicación bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna condición, bajo ninguna patología. Se debe automedicar. ¿Por qué? Porque papá, mamá, usted identifica los síntomas, pero usted no sabe que sí y que no y por qué. Y el tratamiento, incluso en el COVID, que puede usar un paciente, no es el mismo que va a meritar otro. Y eso lo que puede hacer es retrasar el proceso de mejoría de ese paciente y por ende el papá creer el paciente va mejorando, pero causar lesiones a otro órgano y sistema o la dosificación que no sea la correcta. Entonces podemos retrasar y empeorar el cuadro. Entonces cuando ya usted ve que no mejora, que decide ir, entonces puede ser que ya tengamos incluso procesos ya irreversibles, porque el tiempo de evolución de una enfermedad y en el tiempo en que yo actúo con medicación o no, puede marcar la diferencia entre una evolución satisfactoria y una no. Entonces es importante. Ajá. Interrumpiéndole ahí en ese mismo aspecto, mayormente hay muchos niños que son asmáticos y usted sabe que esto ahora mismo le afecta porque es un tema respiratorio. Sí. ¿Cuáles son las indicaciones o recomendaciones que usted nos daría a esos pacientes, niños, que sufren de alergias y que son asmáticos y que, bueno, por sistema vamos a poner, del tiempo, y no quiero ir a la clínica, se me terminó el medicamento? ¿Le debo de continuar ese mismo medicamento que ya ha empezado y que le ha funcionado? En el caso de los pacientes asmáticos, normalmente nosotros los neumólogos tenemos estos pacientes que usan tratamientos que son de largo tiempo, ¿no? Porque acuérdense que el asma es una enfermedad que es crónica y como todo proceso crónico, va a durar un tiempo, el paciente tiene un largo tiempo con X o tal medicación. Si es un paciente que es asmático, ya conocido y tiene su manejo, por ejemplo, en mi caso, nosotros tenemos un plan de acción de cada paciente y el paciente en su casa sabe qué tratamiento va a usar, cuándo lo va a usar
cuando hace una crisis, qué tratamiento le toca, y eso el paciente lo tiene prescrito ya. En el caso de ese paciente que ya tenga un tratamiento de base, que siempre lo va a usar y se termina así, lo correcto es continuar el tratamiento. No se desaconseja que suspendan el tratamiento. Debe mantenerse el tratamiento, incluso se hace mayor énfasis en esa población, de que no abandonen el tratamiento. ¿Por qué? Porque esa es una población que tiene mayor vulnerabilidad porque ya tiene una condición respiratoria que lo predispone a que cualquier sintomatología ante un nuevo proceso va a ser más exacerbada o más agresiva la presentación de esos síntomas. Y esa es la recomendación. Si tenemos un paciente que es asmático y ese asma está controlado, los síntomas que pueda presentar ante una enfermedad por COVID-19 van a ser menos, o es lo que se espera porque está controlado. Sin embargo, si es todo lo contrario, que es un paciente que tiene un asma que no está bien controlado, cualquier presencia de cualquier proceso viral, sea COVID-19 o cualquiera, la sintomatología va a ser más aparatosa y más exacerbada. Doctora, aprovechando también, y yo insisto en este tema, ¿no? Qué bonito que tenemos la oportunidad de conversar con una persona de su cualificación. Nos gustaría saber su opinión, aunque sale un poquitito del tema, pero es muy importante sobre la reapertura de los colegios y las escuelas. Es un tema muy particular que nos gustaría su opinión profesional. Y le digo que muy particular porque yo pienso, en mi fuero interno, y lo expreso ahora a nivel público, que no hay condiciones para que los niños retornen ahora, a finales de agosto, a las aulas. Es mi opinión particular, pero me gustaría saber su opinión mucho más experta que la mía. ¿Piensa usted que habría posibilidad en el futuro cercano de llevar a los niños de manera presencial a las aulas? No, en mi opinión personal, como profesional de la salud, como madre, no estoy de acuerdo con la reapertura. Como país no estamos preparados. Primero porque es un país, aunque tengo que hacer la salvedad de que los niños han entendido esto mejor que muchos adultos, ¿eh? Los niños lo han entendido y han soportado y han tolerado y saben cómo llevar un tapabocas, saben por el tiempo, o sea, es sorprendente. Yo le digo a los padres, mira, pero él tiene menos de 2 años, no debería usar el tapabocas, doctora, pero a él le gusta. Él no se lo quita y respeta y atiende. Bueno, entonces los niños lo han aceptado mejor, pero realmente como sistema, como país, no estamos preparados. Necesitaríamos más tiempo para poder mandar a los pacientes, mandar a esa población pediátrica a estar en un aula. ¿Cuál es el promedio de niños que está en esa aula? 30, 20, dependiendo del centro educativo. Entonces, primero no vamos a poder mantener el distanciamiento adecuado. Ajá, y a la hora del recreo, ¿qué va a pasar? Y el lavado frecuente de las manos, no, yo entiendo que no. Y nos va a tomar un tiempo en que podamos retomar esas clases, por ejemplo, por lo menos para esta población pediátrica, que aunque lo han aceptado muy bien, hay muchas cosas que no están en la suficiente capacidad de discernir por qué la importancia de esto. Entonces, no, mi opinión, comparto la misma opinión contigo, no estamos preparados ni como sistema, ni como población, ni como país. Pido permiso a mis compañeros para hacer una pregunta, doctor. Usted ha mencionado, hay como no tiene edad suficiente para usar un tapaboca. ¿Hay una edad para que el niño pueda usar la mascarilla? Aclare eso, doctora, porque ahí hay madres que le ponen mascarilla a los niños desde 8 meses. Sí, a los bebés. Yo he visto bebés con mascarilla. No, exacto, yo he visto bebés recién nacidos. Por favor, doctora, acláreme esa duda que tengo ahí. ¿Cuál es la edad para poder Buena usar pregunta. la mascarilla? Realmente no hay tanta información al respecto, pero la información más concluyente y más completa nos la aportan los CDC, que son los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, y recomiendan o desaconsejan, perdón, el uso de mascarilla en menores de 2 años. O sea, los menores de 2 años no deberían usar mascarilla. Y si entendemos las razones, veamos, un niño menor de 2 años, que es lo que yo le mencionaba ahorita, que es el lactante, ahí están englobados el menor y el mayor, menor los que son menores de 1 año y mayor son los que van desde 1 año hasta 2 años, ese es el lactante mayor, no están en capacidad del uso de la mascarilla. ¿Por qué?
los lactantes tienen una caja torácica más corta. Tienden, asimismo, como tienen una caja torácica más corta, sus vías respiratorias son más cortas. Entonces, imagínense ustedes, poner una mascarilla muy ajustada le va a conferir al niño una sensación de ahogo y puede condicionar asfixia. Pero si se la pongo muy holgada, el paciente va a tratar de rascarse, de hurgarse la nariz, porque ustedes, yo sé que lo han experimentado como adulto. Uno tiene cierto tiempo con las mascarillas, dígame yo que paso el día entero prácticamente con la mascarilla. Llega un momento en que sin darse cuenta uno quiere hurgarse la nariz o quiere acomodársela y tocar, y está permanentemente tocando el filtro, que es lo que va a evitar que el virus penetre a mí, sino que ese virus se va a quedar alrededor de lo que es el filtro. Entonces, imagínense el niño llevándose la mano a la mascarilla, acomodándosela, moviéndosela, va a conferir una falsa protección que no es, y va a condicionar un mayor riesgo de sofocación o de asfixia. Por eso en esta población está contraindicado. Ciertamente hay padres que se la colocan, uno dice, bueno, a ver hasta qué tiempo, pero el niño no dura ni siquiera más de 1 hora con la mascarilla. Es que no. Doctora, Entonces, de mi parte, finalmente, discúlpeme que usted no había terminado. No, diciendo esta parte de que ciertamente no, por eso es la razón de que desaconsejamos las mascarillas en esta población. Excelente. De mi parte, Gracias. finalmente, decía, doctora, una curiosidad. ¿Se le hace a los niños, a los bebés, igualmente la prueba del exudado nasal? Sí. Y en ese caso, ¿cómo podemos los padres preparar a nuestros pequeños acerca de esta prueba que se le va a hacer? Porque uno la ve haciéndola a mayores y a mí me da, ay, se me pone la piel de gallina, realmente. Entonces, a un niño experimentar eso debe ser un poquito fuerte. Entonces, ¿cómo pudiéramos orientarle, prepararle y apoyarlo en ese momento? Sabemos que es una sensación extraña. Si es de esta misma forma, que es la primera pregunta, el exudado nasal que se le hace a los bebés y niños. Sí, está indicado para igual en ellos. Esa es la prueba PCR, que ciertamente para, como dije al principio, no es que necesitamos 100% una prueba, sí nos va a ayudar, pero el tratamiento no se va a detener si no tengo la prueba, ¿ok? Entonces, ciertamente es la misma prueba a los niños. Yo siempre he dicho que a los niños uno los lleva a nuestro terreno, pero para llevarlo a nuestro terreno yo tengo que ir a su terreno. Entonces, siempre al conversar con un niño vamos a ponernos a su altura, vamos a hablarle su lenguaje, vamos a ponernos, y cuando digo a su altura es literal, a su altura, mirarlo a los ojos, que estemos del mismo tamaño, nos agachamos a su nivel y vamos a decirle, te van a hacer esto, consiste en esto, es un poco incómodo. Siempre es decirle, a mí no me gusta esto de decirle a los niños, no va a pasar nada. Sí, vamos a explicarle, porque yo he visto que ciertamente cuando al niño se le explica qué se le va a hacer, hay una mejor aceptación. Hay una mejor aceptación y una mejor colaboración. Existen otras pruebas que, por ejemplo, los antígenos que son en sangre, que se pueden hacer, pero hacer esto va a depender de qué tiempo de sintomatología tenga el paciente. La prueba gold estándar para el diagnóstico sigue siendo la prueba PCR, que es la del exudado nasal. Existen otras pruebas en sangre, como dije, pero esta es la que 100% nos va a dar el diagnóstico independiente de en qué periodo o etapa de la enfermedad se encuentra el paciente. Las otras no, necesitan más tiempo de evolución de sintomatología para poder darnos un resultado certero. Doctora, otra de esas informaciones que han circulado bastante es sobre la capacidad de contagio de un paciente infectado. He escuchado, para aterrizar la pregunta, que hay pacientes que empiezan a contagiar en los primeros días en que ellos están contagiados, pero que hay otros que luego de ya pasar la etapa de los síntomas, tuvo su fiebre, su tos, etcétera, etcétera, ya se fueron los síntomas, todavía sale positivo en la prueba, pero que supuestamente ya no contagia a los demás. ¿Hay algo de verdad en eso o se contagia todo el tiempo que se padece la enfermedad? Esto es muy frecuente ver, bueno, vamos a explicar primero. Si el paciente es contagiante, o sea, contagia a otros desde que está incluso
puede estar asintomático, o sea, antes de empezar la sintomatología en él, desde que está incubando la enfermedad, que a veces el paciente ni se da cuenta, puede estar contagiando a otros. Ahora bien, ¿qué pasa? Luego de cierto tiempo, puede ser que ese paciente ya haya tenido un tratamiento. A ver si esa es la pregunta que me quieres hacer. Si tienes cierto tiempo con el proceso, más de, vamos a poner 15 a 16 días y sigue saliendo la prueba positiva, ¿verdad? Esa es la pregunta. Ajá, ajá. Entonces, en ese caso, ya después de ese tiempo de 14, 16 días, pudiendo salir una prueba positiva, viendo el paciente tenido el tratamiento y uno corroborar con pruebas complementarias que quizás hice al inicio y hago unos controles y ya se ve que hay una mejoría y esa prueba me sigue saliendo positiva, entonces, ¿qué pasa? Con esta prueba medimos los antígenos del virus, ¿verdad? Puede seguir saliendo positiva y el paciente no contagiar, pero eso va a depender del tiempo. Si ya pasaron esos 16 días, aún la prueba esté positiva y esas pruebas complementarias ya veamos cierta resolución, ya ahí en ese periodo sí no hay contagio. Sale positiva porque es como si midiera como sí hay virus, pero ese virus ya no es contagiante. ¿Sí me explico? Interesante. ¿No? Sí, bastante bien. Gracias, doctora. Gracias por tan importantes informaciones a nuestra población, de verdad que muy complacido con tantas informaciones que desconocíamos y que desde ahora las madres también vamos a poner en práctica. Bien, bien, encantada y siempre a la orden. Un abrazo. Muchas gracias, doctora. Un abrazo. Gracias, doctora. Es el momento de ir vamos a publicidad, hacer una pausa. Cuando retornemos nos queda más programa, nos queda Cristian Rojas en los deportes y también vamos en la audiencia a conversar con Félix Mateo. Él es gerente de Technic Dominicana y vamos a hablar de lo que tiene que ver con las fugas de agua en el país.